Bueno, lo que vamos a ver ahora es distancias reales y virtuales del trazado de un proyecto, ¿cierto? Se define a la longitud real, que es el desarrollo efectivo de un eje para un determinado camino o trazado. Y la longitud virtual se define como el trazado ideal de una vía en recta y horizontal equivalente a la longitud real, estableciéndose varios criterios de equivalencia. La longitud virtual es un concepto que se utiliza para determinar el gasto, ¿cierto? Y los criterios, eso de equivalencia, son igualdad en el trazado mecánico, igualdad en los gastos de explotación e igualdad en los tiempos de recorrido, ¿cierto? Si yo le pregunto a ustedes, en función de este concepto, ¿qué sería mayor, la longitud real o la longitud virtual? Les pregunto. Repito, la longitud real es el desarrollo efectivo de un eje para un determinado camino o trazado. Y la longitud virtual se define como el trazado ideal de una vía en recta y horizontal, equivalente a la longitud real, estableciéndose varios criterios de equivalencia. Entre esos criterios de equivalencia son igualdad en el trabajo mecánico, igualdad en los gastos de explotación e igualdad en los tiempos de recorrido. Entonces, la longitud virtual se puede tratar de dos puntos de vista, ¿no es cierto? Primero, de la determinación de los gastos totales que producen determinado recorrido por su trabajo recto o horizontal. Esos gastos totales, por ejemplo, un ejemplo puede ser un lomo de burro, un cruce ferrocarril, un cartel de pare. Bueno, esos son todos gastos, ¿no es cierto?, totales, que hacen de que se produce otra longitud, digamos, en el trazado de la ruta. Y la otra, digamos, punto de vista es el esfuerzo tractor para vencer la resistencia de avance, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa resistencia que yo decía, un lomo de burro, eso hace de que nosotros tengamos que mantener, digamos, ese punto de vista, ¿cierto? Entonces, decimos que esa longitud real, volvemos a decir que es el desarrollo efectivo de un eje para un determinado camino o trazado. Y la longitud virtual es el trazado ideal de una vía en recto y horizontal, equivalente a la longitud real, estableciéndose varios criterios, que eso es la igualdad de trabajo mecánico, la igualdad en los gastos de explotación y la igualdad en los tiempos de recorrido. Eso, digamos, en función de eso que yo le estaba diciendo, es decir, ¿qué consideran ustedes? Si yo les digo, ¿qué es mayor? ¿La longitud real o la longitud virtual? ¿Y por qué? ¿Me puede alguien contestar eso? Alberto, buenos días. Se Buenas quedó noches, mudo. disculpe, Martín habla. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, Sí, ahí, se quedó mudo. sí, no están hablando, pero por chat escriben. Ahí Manu Ceballos puso la virtual, después pone Poyenchen virtual, es mayor, pero no explican por qué. Pero bueno, Bueno, y a ver,
Póngame por Yo creo qué. que no queda, yo creo que no queda claro la diferencia entre las dos cuando dice que una es equivalente a la otra. No, no queda claro cuál es la diferencia. No, no, yo no digo que una es equivalente a la otra. Yo digo que hay factores de equivalencia, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la longitud real, que es la efectiva, es lo que vos, cuando vos haces el trazado de la traza, digamos, estás determinando, digamos, lo que es la longitud real. Pero después, todo eso tiene una serie de elementos, la ruta, como te digo, por ejemplo, un cartel, un lomo de burro, un cruce ferrocarril, todo eso son condiciones que hacen, digamos, que esa longitud se hace mayor que la longitud real. Porque ese compañero, digamos, que te ha contestado que la longitud virtual es mayor que la longitud real, yo quisiera saber por qué dice eso, ¿no es cierto? Quisiera que él me explique, ¿no es cierto?, por qué considera de que la longitud real, ¿no es cierto? O simplemente puso eso y yo lo que quiero es que lo entienda, ¿no es cierto? ¿Por qué la longitud virtual es mayor que la longitud real? O sea, el objetivo de la longitud virtual es de comparar dos o más trazados con la finalidad de optimizar el tráfico, ¿no es cierto? El tráfico de carga y reducir los costos de operación mediante el trazado más económico. Ese es el objetivo de determinar la longitud virtual, ¿cierto? O sea, comparando dos trazados con la finalidad de optimizar el tráfico y reducir los costos de operación. Se Hay calculan re- las distancias virtuales teniendo en cuenta las resistencias originadas, ¿no es cierto?, la topografía o los cambios de alineamientos horizontales o los cambios de alineamientos verticales, ¿eh? Y por supuesto por el tránsito y el diseño, el ancho de calzada, volúmenes de tránsito, composición del tránsito, obstáculos laterales, obstáculos transversales, todo eso hace de que, digamos, es la diferencia entre lo que es la longitud virtual y la longitud real, ¿cierto? Sí, me ahí, decías. ahí respondió. ¿Por qué? Bueno, Porque a dice ver, que ¿por porque qué? se establece una equivalencia en metros por cada obstáculo y se le suma a la real. Claro, claro, exactamente. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Por eso digo yo, ¿no es cierto?, que se tienen en cuenta esas resistencias, ¿no es cierto?, originadas por la topografía horizontal, la topografía vertical, el tránsito, el diseño, obstáculos laterales, obstáculos transversales. Entonces, todo eso hace de que esa longitud virtual, digamos, es mayor. ¿Y si, para qué se calcula eso? Y para una situación económica, porque vos con todo ese trazado comparas una traza con respecto a la otra, ¿no es cierto? Que a lo mejor, la longitud real es la misma. A lo mejor que vos has hecho un trazado que ha hecho 20 kilómetros para unir un punto con el otro y haces un trazo B son también 20 kilómetros de longitud real, no variado para nada, pero sí, pues todos los obstáculos transversales o laterales, por ejemplo, hacen de que eso varíe. Entonces, eso se transforma en longitud virtual. Y ese es el análisis que uno tiene que hacer a los efectos de determinar cuál de las dos trazas va a ser la más económica. ¿Entendés? Bueno, eso en cuanto a lo que es la longitud real y la longitud virtual. Ahora vamos a ver cuál es los valores del cómputo para las secciones transversales. Uno de esos es el concepto de coeficiente de transformación. El coeficiente de transformación
es una variación que experimenta el volumen de una determinada cantidad de material cuando éste pasa de un estado de densificación a otro. Entonces, y ese coeficiente de transformación, que sería, por ejemplo, está definido acá, digamos, en el apunte, como coeficiente de transformación AB igual a B corta B sobre B corta A. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un suelo pasa de un estado al otro, ¿no es cierto?, de densificación al otro. Y eso va a depender del estado y profundidad del material, va a depender del equipo utilizado y va a depender de la densificación, digamos, para el compactado. El material in situ, su posición original antes de ser manipulado, y el suelto en su estado de manipuleo. Compactado una vez finalizadas las operaciones de compactación. O sea que eso es el coeficiente de transformación, digamos, B sub B sobre B sub A. Siendo B sub A y B sub B, se indican los volúmenes ocupados por una misma cantidad de peso de suelo en dos condiciones distintas de densificación. O sea, una densificación A y una densificación B del suelo. Se define como coeficiente de transformación al pasaje de la condición A a la condición B. Y eso va a depender, esa condición de pasar del A al D, va a depender del estado de compactación, del estado de profundidad del material y del equipo utilizado, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un material suelto, ¿no es cierto?, y lo voy a compactar. Entonces, esa compactación va a depender del tipo de suelo, va a depender de la humedad que yo le pongo al suelo, va a depender de ese equipo que puede ser una pata de cabra o puede ser una pata de chancho, como habíamos visto la clase pasada, ¿no es cierto?, donde uno compacta, digamos, por vibración y otro compacta desde abajo hacia arriba. Entonces, por eso va a depender también del equipo que yo pongo para la compactación, ¿cierto? Entonces, y por supuesto, del estado de profundidad del material, ¿no es cierto? Porque yo lo puedo ir compactando en función de capas, ¿no es cierto? Cuando ya supero los 20 centímetros de compactación, lo voy haciendo, digamos, por capas. Pero ese coeficiente depende de la transformación de un estado a otro, ¿no es cierto? Y que va a depender justamente de esa profundidad del suelo. Por otro lado, el coeficiente de transformación de la condición in situ a la compactada recibe el nombre de coeficiente de compactación. O sea, coeficiente de compactación es el B de compactación sobre la compactación in situ. Y es el estado in situ del suelo en coeficiente de esponjamiento. O sea que, por otro lado, tenemos el coeficiente de compactación y el coeficiente de esponjamiento. Los dos son in situ, pero uno de material suelto y otro de material compactado. Después vamos a ver cómo se determina el desmonte en roca y en suelo común, ¿no es cierto? Habíamos visto la clase pasada que a los efectos de poder computar y por otro lado certificar los trabajos que vamos haciendo, ¿no es cierto?, con las mediciones que corresponde, nosotros tenemos que hacer sondeos para ver cuál es el tipo de suelo, porque no es lo mismo trabajar con equipos en suelo común que en suelo en roca, ¿no es cierto? Entonces, para eso se realizan sondeos en el eje y a ambos lados del mismo,
¿no es cierto?, del perfil transversal, a los efectos de determinar el piso de roca, si lo hay, ¿no es cierto? Y se define el piso de roca como la línea que limita la capa superior de una formación rocosa. O sea que yo voy a hacer sondeos en el perfil transversal cada tanto, uno en el eje y otro a los costados, que generalmente es más o menos donde está en la suela de los préstamos, donde está la cuneta, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo, en esos sondeos, yo lo que determino cuál es el piso de roca, si lo hay. Entonces, en función de eso es lo que, y de acuerdo a la cota con que yo voy a ejecutar mi obra, es la máquina que tengo que poner para poder trabajar cada uno de los tipos de suelo. Repito, si es una excavación común, voy a utilizar, digamos, un equipo que pueda remover, digamos, el suelo común. Y en el caso de que sea en roca, digamos, en algunas ocasiones, tengo que poner los percusores para que son como unas topadoras, que del lado del frente tengo los topadores, la parte de atrás tengo los percusores o tengo martillos neumáticos que hacen de que yo perfore, digamos, el suelo de roca para después poder removerlo y llevarlo a otro lugar. Nosotros en ese sondeo, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Uniendo los límites entre roca y suelo común de cada uno de esos sondeos, se tiene diferenciado los dos tipos de suelo, ¿no es cierto?, de excavación a computar. Y por otro lado, la definición de roca para el movimiento de suelo responde a un material de características de otro tipo de remoción, que haga necesario el uso de explosivos en algunos casos, o de equipos viales que cumplen determinados requisitos mínimos. Por ejemplo, como decía yo, con esos martillos neumáticos que hacen de que rompa, digamos, la roca y poder escarificarlo, poder sacarlo y poder llevarlo, digamos, a otro lugar para yo poder hacer la estructura que yo necesito, ¿cierto? Ahora, en algunas ocasiones, cuando esa roca es mucho lo que tenemos que remover, entonces se colocan los barrenos, ¿no es cierto?, para poner los explosivos correspondientes y poder también remover el suelo, digamos, con esa característica. Dentro de esta clasificación, digamos, de rocas, tenemos las rocas ígneas, que son granitos, basaltos, o rocas metamórficas, como por ejemplo los metacuarcitas. Además debe tenerse en cuenta que en general el cambio de un material a otro no se verifica a través de un plano perfectamente definido a veces, ¿no es cierto? A veces tiene una cierta inclinación, ¿no es cierto? O sea que hay que hacer los sondeos bien hechos para poder llegar a determinar, ¿no es cierto?, cuál es, digamos, ese piso de roca y poder de esa manera hacer un buen cómputo para poder yo después removerlo y certificar, digamos, de acuerdo a los trabajos que vengo realizando, ¿cierto? Bien, entonces, en función de eso, lo que es importante es la clasificación de los suelos. Entonces, para hacer esa clasificación de suelos, yo, como dije, tengo que hacer sondeos, ¿cierto? Y ese estudio que voy a realizar para determinar cuál es el tipo de suelo que voy a remover, se puede hacer a cielo abierto, que serían los pozos o trincheras, perforaciones como barrenos o equipos perforadores,
como lo nombré recién. Otros tipos, digamos que son estudios geofísicos, como prospección eléctrica o como prospección sísmica, ¿cierto? De acuerdo digamos, a los equipos que yo tengo en mi empresa, digamos, es el método que, de acuerdo a la tipología de suelo que yo tengo en sitio, en el lugar, es el tipo de, o el elemento que voy a usar para hacer este tipo de sondeo con cielo abierto, perforaciones o geofísicos, ¿cierto? El examen directo, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, a cielo abierto, ¿cierto? Haciendo unos pozos. Esos pozos se pueden hacer a través de una barreta, pico o pala. Este medio permite perforar suelos consolidados de rocas blandas, ¿no es cierto? Porque ya si nos vamos a rocas muy duras, tenemos que emplear otro método de perforación. O sea que esto en suelos blancos solo puede utilizarse en las excavaciones para extractos inferiores, ¿cierto? La clasificación del material, puede realizarse en base a todos los informes que se hacen geológicos de la región. Determina una serie de condiciones que tiene el tipo de suelo, ¿cierto? Como, por ejemplo, clasificación de suelo, la dureza y el tipo de roca, digamos, que tenemos en el lugar. Esos son a cielo abierto, ¿no es cierto? Después tenemos lo que denominamos también trincheras, que eso ya se hace con equipos como por ejemplo topadoras, que eso permite, ¿no es cierto?, hacer, hacer huecos, digamos, más grandes y poder analizar, digamos, cuál es el tipo de suelo que nosotros tenemos en la zona. Después tenemos perforaciones. Eso sería, digamos, otro método que lo podemos hacer a través, por ejemplo, de equipos perforadores que se emplea generalmente para clasificar suelos en lo que es desmonte, por ejemplo, ¿cierto? Y después, por otro lado, podemos poner barrenos, que son perforaciones donde nosotros en esos barrenos colocamos explosivos y podemos hacer una explosión, digamos, controlada a los efectos de poder sacar el suelo, por un lado, para desmontar, incluso estudiando también el tipo de roca. Yo creo que antes de hacer las explosiones, antes de hacer los barrenos, debemos estudiar qué tipo de roca, porque en función de eso va a ser el explosivo que nosotros vamos a colocar para poder sacar esto. Estos tipos de barrenos y estos tipos de explosiones en realidad no son muy calculados como, por ejemplo, las explosiones de implosión que se hacen para derribar, por ejemplo, un edificio. En este caso se utiliza mucho la experiencia, más allá del cálculo, ¿no es cierto? Experiencia que, de acuerdo al tipo de roca, cómo debo poner el barreno o qué cantidad de explosivos debo poner para poder controlar y sacar solamente lo que yo necesito remover. Eso se realiza a través de
estos métodos que, repito, no son de cálculo, sino son directamente en función de la experiencia. Hay que usarse en suelos de roca. No se puede utilizar esto en suelos arenosos, por ejemplo, porque si no se produciría un derrumbe total, digamos, de todo lo que es la perforación, ¿cierto? Por eso, para cada tipo de suelo hay un método a utilizar para poder remover todo el suelo que yo necesito remover. Después tenemos los métodos geofísicos, ¿cierto? Son métodos muy eficaces, ¿no es cierto? Pero para definir el límite de estratos rocosos, ¿cierto? Es el otro método que en vez de hacer perforaciones en el eje y en los costados, lo hacemos a través de estos métodos geofísicos para determinar el piso de roca, como para determinar la dureza, digamos, del material, para yo poder saber, digamos, después cómo me tengo que mover o qué equipo tengo que poner ahí para poder remover el material. Entre esos métodos tenemos la prospección eléctrica. ¿En qué consiste esa prospección eléctrica? Consiste en la conducción eléctrica, ¿no es cierto? Conducción eléctrica, que es esencialmente electrolítica. O sea que los granos minerales son aisladores, realizándose la conducción a través del agua intersticial. O sea que el agua que tiene, digamos, el suelo es la conducción, ¿no es cierto? Y los granos minerales son los aisladores, ¿cierto? En eso consiste la conducción eléctrica, digamos, de este método. Y consiste en el estudio de algunas características físicas del suelo, en base a la medición de la resistividad eléctrica del suelo. Por eso, esta resistividad eléctrica es a través de aisladores y conductores. El aislador sería el material de los granos minerales del suelo y en la parte del agua serían los conductores intersticiales, digamos, del suelo. Entonces, la conducción eléctrica depende de la resistividad, como habíamos dicho, del contenido electrolítico y es función de la porosidad efectiva del suelo y del grado de saturación del material, porque cuando más saturado está, más conductividad tengo, ¿no es cierto? Entonces, y cuanto más poroso es, digamos, mejor es, digamos, la resistividad del suelo. La medición se verifica en un medio homogéneo. Tenemos en el caso de un suelo homogéneo y en el caso de un suelo heterogéneo. Supongamos el suelo homogéneo, ¿no es cierto? La resistividad R, al aumentar la separación electrolítica entre A y B, entre un punto A y un punto B, ¿no es cierto? A medida que vamos separando ese punto B del punto A, la penetración efectiva también aumentará, pero el valor de la resistividad, o sea, el valor de R, ¿no es cierto?, será siempre el mismo. Eso en el caso de que el suelo sea homogéneo, que en realidad es muy raro que el suelo sea muy homogéneo, salvo de que nosotros ya lo hemos preparado, cuando nosotros abrimos una cancha, ¿no es cierto?, abrimos una caja, sacamos todo el material, a través de la motoniveladora o a través de un procedimiento lo movemos de un lado para otro, a los efectos de tratar de homogeneizarlo al suelo, ¿no es cierto? O sea, con un trabajo. Es muy raro que en el terreno natural, digamos, el suelo sea muy homogéneo, ¿no es cierto? Pero bueno,
lo importante es conocer cómo se mueve la reactividad del suelo en función de suelos homogéneos o suelos heterogéneos. En este caso, digamos, en el suelo homogéneo, a medida que nosotros vamos apartando el punto B del punto A, ¿no es cierto?, la separación de A y B, la penetración efectiva también aumentará. Ustedes, si están viendo ahí en el gráfico, ¿no es cierto?, como lo están mostrando, es el anterior, no ese. El anterior, Agustín. El suelo, la reactividad es constante. Ahora, en un suelo homogéneo, ¿no es cierto? Si nosotros tratamos dos estratos con material diferente de reactividad, al aumentar esa separación entre los electrodos, entre A y el punto B, ¿no es cierto?, se obtendrán valores diferentes de reactividad en un suelo heterogéneo. Cuando la separación de los electrodos es pequeña, la corriente reactiva penetra a poca profundidad, ¿no es cierto?, a poca profundidad, interesando solamente el estrato superior. En este caso, la reactividad corresponde al valor de R1, que es ahí en el gráfico. No, ahora sería el que estaba recién. En el gráfico tenemos en el suelo, digamos, en un tipo de suelo, digamos que la resistividad es la R1. Y en el otro suelo, digamos, la resistividad, o sea, por eso son suelos heterogéneos, la resistividad es R2, ¿no es cierto? En este caso, la resistividad corresponde al valor de R1 en el primer estrato. Si por el contrario, la separación es grande, ¿no es cierto?, del valor entre el punto A y el punto B, se acercará asintomáticamente a la actividad del segundo estrato de R2. Esa es la curva que ustedes ven al costado, cómo pasa, digamos, de R1 a R2, ¿no es cierto?, para valores intermedios de resistividad. La interpretación de los referidos diagramas permite determinar la profundidad y el límite entre ambos estratos. O sea, de acuerdo a cómo es la curva esta, entre R1 y R2, nos va a determinar cuál es el límite que tenemos entre los dos tipos de suelo, entre el suelo común y el suelo de roca, ¿cierto? Entonces, nosotros ahí ya tenemos determinado cuáles son las distintas cotas de cada uno de los tipos de suelo, y yo de esa manera puedo determinar, digamos, qué tipo de maquinaria voy a poner para remover, y indudablemente a partir de ahí computar todo el movimiento del material que he removido para posteriormente poder certificar, digamos, los trabajos que he realizado. Digamos, este es un método. Y el otro método que tenemos es la prospección sísmica. Profe, se nos va a cortar en 2 minutos y medio. Convendría renovar la sesión antes de que comenzara el nuevo método. Bueno, dale. Entonces, el mismo link. hacemos. Sí. Bueno, listo.